Pueden tomar su asiento y ahora den el tiempo al pastor. Bien, hermanos, todavía por acá hay 2 lugares, acá en la parte de enfrente también hay. Se quieren ir acomodando, sentando. Gracias a Dios, hermanos. Hoy es día de... Hoy es día de... Gracias a Dios, ¿verdad? Porque es el día del padre, del papá. Gracias a Dios, hermanos, porque es una bendición tener un buen grupo de papás en esta mañana. ¿Cuántos papás sabemos en esta mañana? A ver, levanten su mano. Gracias a Dios por ese grupito, ¿verdad? De papás. Gracias a Dios por cada uno de nosotros, por los que vienen todavía por ahí. De verdad que es una bendición, hermanos, el que podamos tener aquí. Y sin duda, cada uno de nosotros también estamos agradecidos con nuestro Señor por la gran bendición de ser padres. Amén. Los papás que estamos aquí es una bendición que el Señor nos ha concedido, que el Señor nos ha dado, y gracias a Dios por ese privilegio, pero también, pues gracias a Dios por cada uno de nuestros papás, ¿verdad? Cada uno de los padres que están representados en cada una de nuestras familias. Gracias a Dios por nuestro Padre Celestial, amén. Es una bendición, no hay otro como Él, ¿verdad? Es una bendición. Y yo creo que cada uno de nosotros, hablando de los papás terrenales, podríamos resaltar algunas cualidades, ¿verdad?, de los papás, porque no somos perfectos y ustedes lo saben muy bien, ¿verdad? No lo somos, pero creo que hay algunas cualidades que se pueden resaltar. Puede ser que tal vez su papá ya no esté entre nosotros, que ya haya partido, pero gracias a Dios por la bendición que fue, amén. Y ese recuerdo, ¿verdad?, queda en la mente y en el corazón, y tal vez se puede recordar, ¿verdad?, por algunas de esas cualidades, algunas de esas características, porque hay papás muy pacientes, ¿o no? Digo, no todos son pacientes, pero hay algunos que son muy pacientes, y gracias a Dios por ellos, son conocidos por su paciencia. Hay papás que son muy apoyadores, ¿o no? Están, ¿verdad?, ahí siempre para sus hijos, ¿verdad? Aun cuando sus hijos están grandes, los apoyan, están al pendiente. Hay papás que son muy buenos amigos, ¿verdad?, de los cuales podemos tener, o con los cuales podemos tener una muy buena amistad, ¿verdad? Yo le doy gracias a Dios por mi papá. Hay papás que son muy responsables y trabajadores, ¿cierto? Siempre, cada día, ¿verdad?, están ahí al pendiente de sus responsabilidades, van a trabajar trayendo el sustento. Hay papás que son muy alegres, ¿o no? Muy carismáticos, muy sociables. Hay papás, ayúdenme, hay papás que son muy... No, cualidades. Ahorita dejemos a un lado lo negativo, ¿verdad? Hoy es un día para resaltar lo positivo, ¿verdad? Y gracias a Dios. Cariñosos, hay papás que son muy cariñosos, hay papás que son generosos también, hay papás que son chambeadores, ¿verdad? ¿Qué más? Tiernos, ¿verdad? ¿Qué más? Protectores, ¿verdad? ¿Qué más? Cariñosos, caballerosos, ¿verdad? Que no faltan a la chamba. ¿Qué más? Papás que son muy ¿qué? Lo negativo lo dejamos a un lado, ¿verdad? Ahorita estamos exaltando lo positivo, Gaby. Buenos proveedores, ¿verdad? ¿Qué más? Económicos. ¿Que son niños, papás? No, los niños, sí se me había pasado. Vamos a aprovechar, se me había olvidado. Sobi me está recordando, ¿verdad? Pueden pasar los niños, hay una clase preparada para ustedes. Los niños pueden pasar, son de 11 años para abajo, ¿verdad? Hay unas actividades allá en la parte de abajo y pueden disfrutar también de este tiempo, ¿verdad? Adelante, pueden pasar. Todos los niños, ¿verdad? Ya le iba a decir a Sofi, no, eso lo dejamos para lo negativo, ahorita de lo positivo, ¿verdad? ¿Qué más, hermanos? ¿Cómo que hay papás que son qué? ¿Ya se acabó? Y qué bárbaro, si hubieran sido las mamás, miren, una listota, ¿verdad? Hubiéramos hecho cómo son, ¿verdad? No, la verdad es que hay varias características, ¿cierto?, que podemos resaltar de cada uno de los papás, hermanos, por todas estas cualidades, porque el propósito de nuestro Dios es que los padres seamos ejemplo. Ese es el propósito de nuestro Dios, que los padres seamos buenos ejemplos. Y es que cuando no es así, los hijos, como nos muestra la palabra de Dios, son provocados a ira.
y muchas veces se desaniman y se desalientan. Miren lo que dice, ahí va a aparecer en la pantalla, Efesios capítulo 6, versículo 4. ¿Qué dice? Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina e instrucción del Señor, como también lo dice, y amonestación del Señor, ¿verdad? Eso es lo que nosotros debemos de tener cuidado. Y también Colosenses capítulo 2, versículo 21 nos dice, ahí va a estar, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten, lo cual es un llamado a cada uno de los padres para que tengamos cuidado con nuestro comportamiento y con nuestras palabras, a fin de que seamos buenos ejemplos. Y algún papá podría decir, bueno, pastor, pues no que íbamos a resaltar lo positivo. Pues esto es positivo, ¿no? Necesitamos ser buenos ejemplos. Dios quiere que seamos buenos ejemplos en nuestros hogares, porque vamos a estudiar o estar estudiando hoy, porque nuestro Padre Celestial es un buen ejemplo para nosotros, ¿cierto? Es para nosotros. Tal vez pudiera haber a alguien que dijera, yo no tuve un buen ejemplo de mi papá, o no tengo un buen ejemplo de mi papá. Y eso es algo muy lamentable. Y aun cuando hubiera muchas cosas negativas contra un padre, una de las cosas por las cuales podríamos honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios es que fue usado por Él para engendrarnos, ¿cierto? Para que nosotros pudiéramos venir a este mundo, y eso ya es una gran bendición, porque si no hubiera sido por eso, nosotros no estaríamos aquí. Pero gracias a Dios que nuestro Padre Celestial sí tenemos un buen ejemplo. Gracias a Dios por el Padre que tenemos, hermanos. Pero creo que aquí es muy importante que como padres meditemos y reflexionemos. ¿Qué ejemplo le estoy dando a mis hijos? ¿Qué es lo que mis hijos están viendo en mí? ¿Soy un buen ejemplo? ¿Es mi forma de hablar y de actuar congruente con lo que enseña la palabra de Dios? Porque yo creo que es una de las cosas que más nos afecta a veces a los hijos. Pero luego a veces los hijos nos podemos quejar de los padres, pero después crecemos y somos padres y cometemos errores, tal vez más errores que cometieron nuestros padres. Una de las cosas con las cuales tenemos que tener cuidado es con la congruencia, porque es muy fácil decir, ¿cierto? Pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Es necesario que lo pongamos en práctica, es necesario que tengamos esa congruencia. Por eso es importante que meditemos. Es mi forma de hablar y de actuar congruente con lo que enseña la palabra de Dios. Es cierto, hermanos, que nadie nace sabiendo. No nacemos sabiendo ser padres. Aprendemos de los ejemplos, de los modelos que tenemos, de lo que vemos, ¿cierto? Aquí en el mundo. Nadie nace sabiendo y a veces cometemos muchos errores. Pero vuelvo a lo mismo, gracias a Dios, porque nuestro Padre Celestial sí tenemos un ejemplo perfecto, del cual no tenemos y no podríamos tener queja alguna, porque Él es perfecto. Así es que hoy vamos a estar estudiando sobre eso, hermanos. El título de la enseñanza es Seamos como nuestro Padre Celestial. Seamos como nuestro Padre Celestial, porque aun cuando tal vez hemos tenido buenos ejemplos, el modelo y el patrón a seguir, ¿quién es? Es nuestro Padre Celestial, es Dios. Él es el modelo, Él es el ejemplo que nosotros debemos imitar. Y no solamente para los padres, hablando del varón, sino para las mamás y para todos, ¿cierto? Él es nuestro ejemplo. Sobre eso vamos a estar estudiando, pero vamos a hacer una oración. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por esta oportunidad que nos das. Gracias, Señor, por la bendición que tenemos los papás de poder, Señor, es tener este privilegio de ser padres. Gracias, Señor, por nuestros hijos. Gracias, Señor, por esta encomienda que tú nos has dado, Señor, y queremos pedirte que tú nos ayudes a poder ser los padres que tú has planeado que seamos, Señor. Ayúdanos, Señor, en este tiempo en el cual la paternidad, Señor, está en decadencia. Que nosotros podamos, Señor, levantarnos, nosotros podamos depender de ti, Señor, y ser buenos ejemplos, siguiendo tu ejemplo, Padre Celestial. Ayúdanos, te alabamos y te glorificamos, porque eres una bendición en nuestras vidas, porque eres un Padre, Señor,
el cual ha sido, Padre bendito, alguien muy especial, Señor, en nuestras vidas desde que tuvimos un encuentro personal contigo, por cada una de tus cualidades y características que hoy estaremos viendo, Señor. Nos ponemos en tus manos, te pedimos, Señor, que tú tomes control de este tiempo, en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Quiero invitarles, hermanos, a que leamos algunos versículos antes de que podamos ver nuestro bosquejo. El primero es Mateo. Mateo capítulo 5, versículo 48. Porque ¿cuál es el título de nuestra enseñanza? Seamos como nuestro Padre Celestial. Y estos versículos nos exhortan a eso, a seguir su ejemplo, ¿sí? A imitar a nuestro Padre Celestial. Miren lo que dice Mateo 5, versículo 48. Si me ayudan a leerlo, ahí ahorita que lleguen, Mateo 5, 48, y si pueden ir buscando de una vez en lo que los demás, estas citas, poniéndole una marquita, después Primera de Pedro 1:16, si no tiene algún papelito o algo que ponerle, pues puede irle metiendo ahí los dedos, ¿verdad? Para ir separando las porciones. Primera de Pedro 1:16, Lucas 6:36, y si usted es buenazo para buscarlo rápido, pues ni se preocupe, busque Mateo 5:48 y luego ya puede buscar los demás, ¿verdad? Lucas 6:36 y Efesios 5. Porque qué bárbaros, hay algunos, ¿verdad?, que son bien rápidos para encontrar los pasajes. ¿Ya? ¿Ya lo tienen? ¿Ya tienen las porciones? Mateo 5:48 vamos a estar leyendo, luego Primera de Pedro 1, y luego Lucas 6, y después Efesios 5. Y fíjense, porque todos estos versículos tienen algo en común. Fíjense lo común que tienen estos versículos, ¿sí? Los espero, todavía se escuchan ahí algunas páginas para que la gran mayoría pueda tener estos versículos. ¿Sí? ¿Ya los tienen? Vamos a darle lectura. ¿Qué dice Mateo 5:48? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Una vez más, ¿qué dice? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahorita vamos a ver qué quiere decir eso. Vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro 1:16. ¿Qué dice? Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. ¿Quién está hablando? Nuestro Padre Celestial. Dice: porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Lucas 6:36. Acompáñenme por favor, hermanos. ¿Qué dice? Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Y Efesios 5:1. Efesios 5:1. Si me ayudan a leerlo, por favor. ¿Qué dice? Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y como yo les decía, estos versículos tienen algo en común. Díganme ustedes qué es lo que tienen en común. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Ok? Bueno, eso no lo dice un versículo, ¿verdad? Pero en común todos, ¿qué nos dicen en común? Hay una idea en común. Eso es lo que nos dice en común, ¿verdad? Que sigamos el ejemplo, que seamos como nuestro Padre Celestial, como decían, que seamos imitadores de nuestro Padre Celestial. Esto es lo que nos muestra, hermanos, y este es el ejemplo que nos puso nuestro Señor Jesucristo. Cuando estuvo aquí en la tierra, Él buscó seguir el ejemplo de su Padre Celestial, hablar sus palabras y hacer su voluntad, lo que Él quería que hiciera. Miren lo que dice Juan. Vamos a Juan, capítulo 5, versículo 19.
Juan 5:19, nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, dice estas palabras. Juan 5, versículo 19, si me ayudan a leer lo que dice. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y aquí podemos ver, nuestro Señor Jesucristo ya estaba grande, pero no había perdido eso, ¿verdad? Eso que está en el corazón, en la mente de todo hijo, y más cuando son pequeñitos, ¿cierto? Buscan hacer lo que su papá hace, ¿cierto? Buscan hacerlo, comportarse, hablar, ¿verdad? Imitarlo, ¿verdad? Eso es lo que buscan. De hecho, hace años, ¿verdad? Y tal vez algunos de los más jóvenes aquí a lo mejor ni lo conocen, ¿verdad? Pero un personaje muy famoso, ¿verdad? Cantaba una canción, yo quiero ser como mi papá. Ah, sí, ¿verdad? Sí se acuerdan, ¿verdad? Pero a lo mejor los más jóvenes, ¿no? Decir, ¿quién es ese? ¿Cuál es esa canción, verdad? Pero cantaba de ese anhelo, ¿verdad? De ser como su padre. Y ese debería ser nuestro anhelo, hermanos. Lamentablemente hoy podemos decir, ¿verdad? Que muchas veces, ¿verdad? Hasta podemos decir, no, que no sea como su papá. ¡Qué tremendo!, ¿no? Porque no estamos siendo buenos ejemplos, porque no estamos dando, ¿verdad?, esa congruencia en nuestra vida, en lo que hablamos, en lo que decimos, en lo que hacemos. No hay esa congruencia. Y verdad, y a veces llega a decir la mamá, no, que no sea como su papá. O otras personas, no, que no sea como su papá. Pero hermanos, jamás podríamos decir esto con respecto a nuestro Dios. Es necesario que sigamos su ejemplo. Dice nuevamente Juan 5:19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y nosotros, como hijos de Dios, es necesario que busquemos hacer lo que vemos en nuestro Padre Celestial. Lo que Él hace. Ahora, aquí no está diciendo, ¿verdad? No se está refiriendo, lo estudiamos en fundamento, a esos atributos que solamente le corresponden a nuestro Dios y a nadie más, que son llamados atributos naturales o no comunicables. ¿Por qué? Porque solamente le pertenecen a la deidad, como la omnipotencia. No podemos aspirar a eso, porque solo Dios todo lo puede, ¿cierto? No podemos aspirar a ser como Dios en cuanto a es finita. No lo sabemos. Inmutables jamás. ¿Por qué? Porque somos muy cambiantes. A veces decimos una cosa y terminamos haciendo otra. Pero es necesario que busquemos imitar a nuestro Dios en todo lo demás, como son los atributos morales, ¿cierto? También llamados comunicables, como vamos a estar viendo hoy y los vivimos en cada uno de estos versículos. Necesitamos seguir el ejemplo de nuestro Padre Celestial, hermanos. Así es que seamos como nuestro Padre Celestial. En primer lugar, y la última cita que leíamos en Efesios, seamos amorosos. Miren lo que dice, hermanos, Efesios. Hablaban, ¿verdad?, que hay padres muy cariñosos, que hay padres, ¿verdad?, muy tiernos, ¿verdad?, y que son muy cariñosos y lo expresan, ¿verdad?, para con sus hijos. Pero tenemos que reconocer que en general a los varones nos cuesta trabajo. Tanto es así que la palabra de Dios, hablando con respecto a la mujer, ¿verdad?, pero nos dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellos. Que no seamos ásperos, que no seamos toscos, que no seamos lija, ¿verdad? Porque esa es nuestra tendencia a ser, ¿verdad? Nuestra naturaleza humana en cuanto a los hombres. No en general, no todos, porque hay algunos que son diferentes, ¿verdad? Pero a eso tendemos. Sin embargo, es necesario, con la ayuda de Dios, que busquemos imitar a nuestro Padre Celestial, porque Él es muy amoroso con nosotros. ¿Amén? Él ha manifestado para con nosotros un gran amor y Él quiere que lo sigamos. Miren lo que dice Efesios 5, versículo 1 y versículo 2. Ayúdenme a leerlo ustedes, por favor. ¿Qué dice? Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Esto que encontramos, estas palabras que encontramos aquí, en estos versículos, es un llamado a la acción práctica. Porque en verdad que es importante y necesario
que nuestros pensamientos perseveren en Dios, ¿cierto? De hecho, la palabra de Dios en Isaías, ¿verdad? Nos habla del fruto, del resultado, de la bendición de perseverar pensando en nuestro Dios. Dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado, ¿verdad? Es una bendición. Qué bendición es alabar a nuestro Dios, adorarle, ¿verdad? En cada día, ¿verdad? Buscar tener una vida de adoración, de devoción a nuestro Dios, pero también se requiere que hagamos lo que nuestro Dios hace. Que sigamos su ejemplo, hermanos, que Él sea nuestro modelo. Y el apóstol Pablo nos dice aquí, hermanos, cómo debemos seguir este ejemplo. Miren lo que dice el versículo 1 nuevamente. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cómo debemos ser imitadores de Dios? Como hijos amados. No somos hijos despreciados, menospreciados, maltratados por nuestro Dios. No somos hijos no deseados de nuestro Dios. Somos hijos ¿cómo? Amados. Y esa es la forma en la cual nosotros necesitamos de seguir este ejemplo, hermanos, como hijos amados. Y es que nuestro Padre Celestial, hermanos, nos ama de una manera tan maravillosa que nuestra respuesta debería ser andar de acuerdo a ese. Porque el amor, hermanos, es uno de los poderes más grandes que pueden existir en este mundo. Amén. Es algo tremendo lo que puede producir. Tú te puedes estar resistiendo, pero tarde o temprano te vas a rendir ante un amor sincero que se manifiesta para con nosotros. Porque ese es el poder del amor. Y ese debería ser nuestro resultado. Miren lo que dice, hermanos, en lo que dice Primera de Juan. Vamos de tal manera que nos dice también aquí en el versículo 2 que debemos andar en amor. Pero vamos a Primera de Juan capítulo, ahí está, Primera de Juan 4, versículo 9 al versículo 11. Que ustedes lo conocen, que ustedes lo han escuchado, pero que bien vale la pena recordarlo en este tiempo, hermanos, porque eso es una bendición. Y eso es lo que debemos exaltar de nuestro Padre Celestial, que nuestro Padre Celestial es un Dios de amor. Él no tiene amor, Él es amor. Dice en el versículo 7, antes de que leamos aquí, en el versículo 7, dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así es nuestro Padre Celestial. Él es amor. Y luego que dice en el versículo 9, en el versículo 10 y en el 11, dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y es que la palabra de Dios nos enseña que sin Cristo estamos muertos espiritualmente como consecuencia de nuestro pecado, pero Dios envió a su Hijo para que nosotros tengamos vida en Él. Y luego que dice el 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Nosotros no tomamos la iniciativa. ¿Quién la tomó? Nosotros no amábamos a Dios, pero Dios no ha dejado de amarnos. Él nos ha manifestado su amor. Ante esto nos dice en el versículo 11, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Si Dios nos ha amado así, ¿cómo? Si Dios nos ha amado así, dice, debemos amarnos unos a otros. ¿Cómo nos ha amado Dios? En primer lugar, con entrega y sacrificio. Porque nos ha dado lo más grande que un padre puede dar. ¿A quién? A su Hijo Jesucristo. ¿Cómo nos ha amado, hermanos, nuestro Padre Celestial? Buscando nuestro bien, ¿cierto? Buscando nuestro bien. Y esa es la manera en la cual nosotros debemos amar a los demás. Buscando su bien, no el nuestro. Y esto incluye la amabilidad, la comprensión, el respeto, ¿cierto? Como veíamos hace un momento, el no ser ásperos, el no ser toscos. Eso incluye el buscar el bien de los demás. ¿Cómo debemos amarnos? Como Dios nos ha amado, con iniciativa y de una manera
desinteresada. Así es como Dios nos ama. Él nos amó primero, tomando esa iniciativa. Y esa es la misma forma en la cual nosotros debemos amar. Al igual que como nuestro Señor Jesucristo. Miren, regresemos ahí a Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2. Porque también nos habla acerca de imitar a Dios, pero también nos muestra, ¿verdad?, cómo debemos andar en ese amor. Dice en el versículo 1, sed pues imitadores de Dios, como hijos amados. ¿Y andad en qué? Andar en amor. Debemos vivir de acuerdo a ese amor, debemos practicarlo. Y luego dice, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Porque nuestro Señor Jesucristo se ofreció en sacrificio, en una ofrenda que fue un olor fragante, agradable para nuestro Dios, para nuestro Padre Celestial. Esa es la forma, hermanos, en la cual debemos amar. Hermanos, seamos como nuestro Padre Celestial. Imitémosle, sigamos su ejemplo. ¿Cómo, hermanos? En primer lugar, siendo amorosos. Siendo amorosos, practicando ese amor, porque la palabra de Dios nos muestra que el amor debe estar presente en todo. Miren lo que dice Primera a los Corintios capítulo 16, y aquí está hablando a todos sin duda, pero principalmente a los varones. Miren lo que dice versículo 13 y versículo 14, 13 y 14, y quiero invitarle a todos los varones, tanto jóvenes como adultos, que me ayuden, me acompañen en la lectura de estos dos versículos, 13 y 14. Primero a los Corintios 16, 13 y 14. ¿Qué dice? Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. ¿Qué dice? Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Son varias características, varias cualidades, varias exhortaciones, varias cosas que debemos buscar los varones. Nos dice, velad. No debemos confiarnos, debemos de estar sobrios, ¿verdad? Debemos estar alertas. Luego dice, estad firmes en la fe. Porque no hay otra manera de estar firmes. Portaos varonilmente y esforzaos. Y luego dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. ¿Qué es lo que debe de lubricar todo lo que hacemos? El amor. Ese amor que Dios ha manifestado para con nosotros. Eso es el ejemplo que debemos seguir de nuestro Señor, hermanos. Necesitamos hacerlo con entrega y sacrificio, ¿verdad? Como dice ahí. También en segundo lugar, hermano Jesús, buscando el bien de los demás, ¿verdad? Lo cual también incluye amabilidad, comprensión y respeto, como les decía. Y el siguiente, hermano, también es importante que lo hagamos, hermanos, con iniciativa. Hermano Jesús, el siguiente, ahí está, con iniciativa y de manera desinteresada. Eso es lo que debemos de buscar, hermanos, así como Cristo nos ha amado. Pero en segundo lugar, hermanos, seamos como nuestro Padre Celestial. ¿Cómo? Misericordiosos. Vamos a Lucas. El amor, hermanos, nos lleva a la misericordia, la compasión. Dice Lucas capítulo 6. Vamos a hacer una lectura ahí ahora del versículo 27 al versículo 36. Lucas 6, 27 al 36. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra de nuestro Dios. Yo leo el 27, ustedes el 28 y nos unimos en el 36. Dice, pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Seguimos hablando del amor. ¿Qué dice el 28? Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. 30. A cualquiera que te pida dale, y al que tome lo que es tuyo, no digas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que os aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Si
aquellos de quienes esperáis decir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Y ante todo esto, ¿verdad? Lo resume y llega al versículo 36 en conclusión, que dice: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Una vez más el versículo 36, que dice: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Y esto es algo que me agrada mucho de Dios, que Dios no nos manda a hacer algo que Él no lo es. No nos manda a hacer algo, ¿verdad?, en lo cual Él pues está fallando. Él nos dice: sean misericordiosos, como también yo soy misericordioso. Dice el Señor Jesucristo: sean misericordiosos como nuestro Padre es misericordioso, porque así es Él. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer, hermanos. En verdad que es imposible negar esto, hermanos. Dios ha sido y es muy misericordioso y compasivo con nosotros. Amén. Tanto es así que ahí en Éxodo, lo van a leer, en Éxodo 34, 6 y 7 dice estas palabras. Ayúdenme a leerlo. ¿Qué dice? Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Es por eso, hermanos, que nosotros debemos imitar su misericordia. Pero ahora, ¿cómo podemos ser misericordiosos como nuestro Padre Celestial? Parte lo podemos ver en este versículo, pero vamos al Salmo 103. Salmo 103, ahí vamos a ver rapidito varias cosas, hermanos. Salmo 103, ¿cómo podemos ser misericordiosos como nuestro Padre Celestial? ¿Cómo podemos ser, hermanos? ¿Cómo lo podemos ser? Porque ese es el ejemplo que debemos imitar, hermanos. Qué feo se siente cuando alguien no es misericordioso con nosotros, ¿cierto? Qué mal se siente. Bueno, pues nosotros seamos misericordiosos, no seamos inmisericordias con los demás. Miren lo que dice Salmo 103 en el versículo 8. Ayúdenme a leer lo que dice. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Cómo podemos ser misericordiosos, hermanos? Siendo pacientes y lentos para la ira. Siendo pacientes y lentos para la ira, hermanos. Y es que la ira cierra la puerta a la misericordia. Cuando somos controlados por el enojo, por la ira, ¿verdad? Y ese enojo y esa ira se desboca en nuestro corazón, no hay misericordia, no hay paciencia, no hay tolerancia, no hay cabido para ello. Al contrario, lo único que hay es juicio y condenación, ¿verdad? Y ahí está el dedo señalador, cuando no hay misericordia. Y lo podemos ver en dos ejemplos. Por favor, mujeres, 2 de Samuel 12:5 y Lucas 9:54, varones. Mujeres, 2 de Samuel 12:5 y varones, Lucas 9:54. Ya lo veíamos en fundamentos, ¿qué pasa, hermanos, cuando pecamos? ¿Qué sucede? Y esto es una de las consecuencias. Miren, el 2 de Samuel, hermanas, 12:5 y varones, Lucas 9:54. Ese es el ejemplo que debemos de seguir. Como yo lo decía al principio, puede ser tal vez que alguien no haya tenido un buen ejemplo en su padre, que no la haya visto alrededor, pero gracias a Dios que tenemos a nuestro Padre Celestial. Tanto es así que la palabra de Dios nos dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. ¿Verdad? Él no nos desampara, Él está con nosotros y nos ayuda. Miren lo que dice el 2 de Samuel, capítulo 12:5. Por favor, damas, mujeres, ¿qué dicen? Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el Galán hizo es digno de muerte. Y si nosotros vemos el contexto, podemos ver que la misericordia no estaba presente en el corazón de David. Él estaba muy molesto, ¿cierto? Él estaba mal, estaba en pecado, ¿verdad? Y no había cabida para la misericordia. Miren lo que dice Lucas 9, versículo 54. Varones, por favor, ¿qué dice?
Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Ellos estaban molestos, estaban enojados, porque no les habían recibido, ¿verdad? La mexicana, porque les habían hecho el fuchi, ¿verdad? Se indignaron y le dijeron al Señor, no había misericordia en ellos. Querían acabar con ellos. ¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? El Señor los pone en su lugar, ¿verdad? Y dice, no, ustedes no saben de qué espíritu son, porque yo no vine a perder las almas. Él había venido ¿para qué? Para salvarlas. Eso vino nuestro Señor, hermanos. Pero ¿cómo podemos ser misericordiosos como nuestro Padre? Siendo pacientes y lentos para la ira. Tanto es así, hermanos, que en 2 de Pedro 3:9 nos dice que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Nuestro Dios es así. Letra B, hermanos, ¿cómo podemos ser misericordiosos no actuando conforme a lo que merecen los demás, sino conforme a lo que necesitan? Porque así actúa nuestro Dios, ¿cierto? Él no actúa de acuerdo a lo que merecemos, sino a lo que necesitamos. Miren, regresemos al Salmo 103. Pónganle una marquita, vamos a estar regresando ahorita para revisar unos versículos. Salmo 103, versículo 10 y versículo 11. No actuando conforme a lo que merecen los demás, sino conforme a lo que necesitan. ¿Por qué? Porque así actúa nuestro Padre Celestial, que es misericordioso. Miren lo que dice 10 y 11, ¿me ayudan? ¿Qué dice? No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Una vez más lo leo yo, dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, conforme, en otras palabras, nuestras maldades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. ¿Qué es lo que ha hecho Dios? Él ha engrandecido su misericordia sobre los que le temen. Tanto es así que dice también la palabra de Dios que Él hace salir, ¿verdad?, el sol para justos e injustos, para buenos y malos. Y eso es lo que nosotros necesitamos buscar, hermano. Tanto es así que Lamentaciones 3, versículos 22 y 23 nos dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. ¿Qué sucedería si Dios actuase de acuerdo a lo que merecemos? No estaríamos aquí. Porque eso es lo que merecemos, ¿cierto? Acabar con nosotros. Somos perversos, hablando de nuestro corazón. Alguien podría decir, ¿verdad? No, bueno, no, hay otros perversos, ¿verdad? Yo no soy perverso. Pero hablando del pecado, todos los seres humanos, ¿verdad? Tenemos en lo más profundo de nuestro ser esa tendencia al mal. A pecar, a pensar mal, a actuar mal, a hablar mal. Esa es la tendencia que tenemos, a hacer lo malo. Lo que merecemos de acuerdo a la ley de Dios es el castigo de la condenación eterna. Pero Dios es misericordioso. Y Él no nos paga de acuerdo a eso, sino que nos da lo que necesitamos en su misericordia y de acuerdo a su gracia, que es en Cristo Jesús, el perdón de pecados y el regalo de la vida eterna. Porque eso es lo siguiente, hermanos, letra C. ¿Cómo podemos ser misericordiosos como nuestro Padre? Perdonando. Perdonando. Miren lo que dice el versículo 12. Lo leemos, que dice: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Nuestras rebeliones, hermanos. Nuestro Dios es un Dios clemente y misericordioso, por lo que cuando nos arrepentimos, Él perdona nuestras iniquidades. Dice en el versículo 3, Él es quien perdona todas nuestras iniquidades. ¿Cómo? Alejándonos de nosotros cuanto está lejos el oriente del occidente. Así lo hace. Él lo olvida. Hay otro pasaje que dice que lo echa en lo profundo del mar, de tal manera que nosotros debemos buscar ser igual y seguir ese ejemplo. Dice en Efesios capítulo 4 versículo 32, creo que está ahí, hermano Jesús, en la pantalla. Efesios 4:32, y me ayudan a leer lo que dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. ¿Dios nos ha perdonado? Así debemos perdonar a los demás, como Dios nos ha perdonado a nosotros. Debemos ser misericordiosos. ¿Cómo podemos ser misericordiosos como nuestro Padre? Siendo compasivos. Miren, Salmo 103,
versículo 13, siendo compasivos. Dice el versículo 13, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Y la compasión es el movimiento del alma que nos hace sensibles al mal que padece alguna persona, compadecernos de los demás y actuar de acuerdo a eso, buscando el bien. Eso es lo que necesitamos buscar. Pero también en tercer lugar, hermanos, avancemos. Seamos como nuestro Padre Celestial. ¿Cómo? Santos. Santos. Vamos a Primera de Pedro. Santos. Y esto es otra de las cosas que nuestro Padre Celestial nos invita a hacer, a imitar de Él. Su santidad. ¿Qué es la santidad? Es el apartarse del pecado y del mundo para hacer lo que agrada a Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al versículo 16. 1, 14 al 16. Si me ayudan a leerlo, por favor, ¿qué dice? Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Una vez más se lo vuelvo a leer, dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. ¿Cuántas veces tal vez se llegó a escuchar? No sé si nuestros padres nos lo llegaron a decir, ¿verdad? En sus casas ustedes lo llegaron a escuchar. Oye, pues si tu papá o tu mamá y yo nunca hemos hablado así, ¿no? ¿Por qué hablas así? ¿O por qué te comportas de esa manera? Nunca te hemos dado un ejemplo como ese, ¿cierto? Nunca nos hemos comportado, nunca hemos hecho algo así. ¿Qué es lo que está pasando? Tal vez lo hemos escuchado, ¿verdad? O alguien más se lo ha dicho, ¿verdad? Nuestro Dios nos está diciendo, yo no soy así. Yo soy santo. Y es necesario que ustedes busquen ser también, ¿qué? Santos. Buscar apartarse del mundo, ¿verdad? Del pecado, y buscar hacer lo que está de acuerdo a mi ley. Eso es lo que Dios quiere. Miren lo que dice en Efesios, hermanos, Efesios 4, en donde nos dice algo similar, hermanos. Dice Efesios 4. Dice en el versículo 22. Es en el versículo 20, está hablando de que dice en el versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, aquellos que no siguen a Dios, que no conocen a Dios, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero miren lo que dice el 20, ¿qué dice? Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Porque Cristo es el reflejo de Dios en la tierra, ¿cierto? Y dice, ustedes no han aprendido así. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Dice, no, a ustedes no han aprendido así. No es el ejemplo que hemos recibido de Él. ¿Qué es lo que debemos de buscar, hermanos? La santidad. Pero ahora, ¿cómo debemos cumplir este llamado? Ahí en Primera de Pedro 1, en el versículo 14 nos lo dice, porque comienza diciendo, como hijos obedientes. Como hijos obedientes. Y luego, ¿qué dice? No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. En primer lugar, ¿cómo debemos cumplir este llamado? Como hijos obedientes. Lo que nos muestra es que la obediencia es la antesala de la santidad.
¿Cómo podemos ser santos, hermanos? Ser obedientes. Ser obedientes a la ley de nuestro Dios, a su voluntad, lo que Dios quiere. En segundo lugar, apartándonos de los deseos pecaminosos de la vida vieja, ¿verdad? De la vida pasada. Dice en el versículo 14, en la segunda parte: no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, cuando no sabías de Dios, cuando no conocías su ley, su palabra. Ahora lo tenemos, es necesario que nos abstengamos. Y en tercer lugar, buscando la santidad en toda nuestra manera de vivir. Porque dice en el versículo 15, dice: sino como aquel que os llamó es santos, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En todas las áreas de nuestra vida, en nuestra forma de hablar, en nuestros pensamientos, en nuestro actuar, conducirnos, en todo debemos ser. Y en cuarto lugar, siguiendo el ejemplo de nuestro Padre Celestial, porque dice en el 16, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Dice la palabra de Dios que no solamente Él es santo, sino Él es santo, santo, santo. Se repite ese atributo en Isaías 6. 3 veces: santo, 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 Jehová Dios de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Nuestro Dios es santo. Dice la palabra de Dios que es muy limpio de ojos para ver el mal, ¿cierto? Es por eso que cuando nosotros estamos en pecado no podemos tener comunión con Él. Pero cuando nos arrepentimos y vamos a Él y le pedimos perdón, esa comunión se restablece. Porque dice 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y por último, hermanos, seamos como nuestro Padre Celestial. ¿Cómo? Perfectos. Miren lo que dice Mateo 5:48. Mateo 5:48. ¿Perfectos? Signo de interrogación, ¿verdad? ¿Cómo podemos ser perfectos? Si no somos perfectos, fallamos, nos equivocamos, ¿verdad? Pecamos, somos débiles. ¿Cómo podemos ser perfectos? Dice la palabra de Dios, Mateo 5, versículo 48. Ya no vamos a leer, pueden leer igual, ¿verdad? Desde el versículo 38 hasta el versículo 48, resalta su amor, ¿verdad? Cómo debemos comportarnos, conducirnos para con los demás. Podemos ver la misericordia de Dios también, podemos ver su santidad, ¿verdad? Pero termina, ¿verdad? Y dice en manera conclusiva, ¿verdad? Concluyendo, dice en el versículo 48, ¿me ayudan a leer lo que dice? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos. Una vez más, ¿qué dice? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos. A simple vista, esto pareciera algo imposible de alcanzar, ¿cierto? Ser perfectos, como nuestro Padre es perfecto. Él sí es perfecto. Por eso es Dios, ¿cierto? No hay pecado, no hay maldad, no hay error. Él es perfecto. Pero nosotros, ser perfectos. Sin embargo, Cristo no está diciendo que debemos ser perfectos en el sentido de no cometer errores o pecados, sino que nuestra aspiración debe de ser esforzarnos por alcanzar la madurez espiritual a fin de vivir vidas que reflejen el carácter de Cristo. Esto es lo que está diciendo. ¿Por qué digo que eso es lo que está diciendo? Porque la palabra perfectos aquí viene del griego teleios, que tiene la idea de ser completo, maduro o completamente desarrollado. Algo que solos nosotros no podemos alcanzar. Es imposible. Pero gracias a Cristo y su perfección, cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nosotros ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo, en ese momento somos declarados delante de Dios. Ya lo estudiábamos semanas atrás, como justos, ¿cierto? Como justos, como si no hubiésemos pecado. Y la palabra de Dios también nos dice que posicionalmente somos llamados perfectos. Miren lo que dice Hebreos. Vamos a Hebreos, capítulo 10, versículo 10 al 14. Hebreos 10 al 14. Porque Dios el Padre nos ve a través de la perfección, de la justicia de Cristo. ¿Y cómo nos ve? Como justos, como perfectos, aun cuando no lo somos. Miren lo que dice Hebreos 10 al 14. Hebreos 10 al 14.
Dice la palabra de nuestro Dios. Por favor, yo leo el 10, ustedes el 11 y así en el 14 nos unimos. Dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. 11. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, pero nunca puede quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por el estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda, ¿qué dice? Hizo perfectos para siempre a los santificados. Solos no podemos, pero gracias a nuestro Señor Jesucristo es posible. Nuestra tendencia es hacerlo mal. Dice Pablo, queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque cuántas veces, ¿verdad? Quiero hacer el bien y termino haciendo el mal que no quiero hacer. Pero con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo podemos hacerlo, bueno. Podemos santificarnos, podemos apartarnos del pecado y del mundo, podemos amar como Dios nos ha amado, porque dice la palabra de Dios que su amor ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Estamos capacitados en Cristo para amar, con su ayuda es posible. Podemos ser misericordiosos, compasivos. Alguien podría decir, es que eso a mí no se me da. Y es verdad, no se nos da. Nuestra naturaleza humana muchas veces falla en esto. Pero en Dios y a través de nuestro Señor Jesucristo es posible. Por eso necesitamos de Él, hermanos, porque en Cristo hemos sido posicionalmente hechos como perfectos, maduros. Y es necesario que como perfectos vivamos así, que andemos de esa manera, hermanos, de forma madura, agradando a Dios. Esta es la razón también por la que el apóstol Pablo, cuando hace un llamado en Filipenses 3:15, aquellos que han recibido a Cristo les dice: así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Ya le podría decir, ay no, yo bajo la mano, porque yo no soy perfecto. Pero si tenemos a Cristo en nuestro corazón, si hemos tenido un encuentro personal con Él, si nos hemos arrepentido de nuestros pecados, si le hemos pedido perdón, si tenemos la seguridad de que algún día estaremos en su presencia, si hemos sido adoptados como hijos de Dios, dice la palabra de Dios que posicionalmente, ¿cómo somos? Perfectos. Y si somos perfectos, es necesario que andemos de esta manera, como nuestro Padre Celestial es perfecto, aspirando, cada día dependiendo de nuestro Señor para vivir como tales, exhibiendo el amor, la misericordia, la justicia y la santidad de Dios en nuestra vida. Porque como lo hemos visto, Dios quiere que le imitemos, que sigamos su ejemplo, que vivamos como Él, que seamos como Él. Y este debe ser nuestro ejemplo, hermanos. En nuestra mente y nuestro corazón debe estar: yo quiero ser como mi Padre Celestial. Yo quiero ser como mi Padre Celestial. Ese es nuestro máximo ejemplo, nuestro modelo. Gracias a Dios por los ejemplos terrenales que tenemos, ¿cierto? Esos ejemplos humanos, esas características que podemos resaltar. Pero hermanos, tenemos que aspirar a ser como nuestro Padre Celestial. Y como hemos visto hoy, esto solo es posible si hemos sido hechos perfectos por Cristo. Esto quiere decir, si hemos tenido un encuentro personal con el Señor, si nos hemos arrepentido de nuestros pecados, si le hemos invitado a entrar en nuestro corazón, ¿verdad? Si le hemos pedido perdón, ¿verdad? Si hemos recibido de Él el regalo de la vida eterna, entonces tenemos toda la ayuda del Señor. Y si usted no tiene esa seguridad, hoy lo puede hacer, porque dice ahí en Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno, eso es cualquiera, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Él quiere tener una relación personal con nosotros. Él quiere salvarnos y darnos la vida eterna. Por eso dice en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación. Hablando del futuro, por nuestros pecados, no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Esto gracias a quién? A Cristo. Lo único que tenemos que hacer es arrepentirnos, pedirle perdón, invitarle a entrar en nuestro corazón. Vamos a orar. Padre bendito, te alabamos y te glorificamos porque eres un Dios de amor.
porque eres, Padre bendito, misericordioso, muy misericordioso, porque eres santo, 3 veces santo, y porque eres perfecto. No hay error en ti, estamos seguros en ti. Ayúdanos a seguir tu ejemplo, ayúdanos a ser como tú, ayúdanos a cada día aspirar, seguir tu ejemplo, a que tú seas nuestro modelo, nuestro patrón, para ser padres amorosos, para que las damas puedan ser madres amorosas, para que todos, adultos y jóvenes, podamos reflejar ese amor, para que podamos reflejar la misericordia en nuestras vidas, así como la santidad y esa madurez espiritual que nos lleva a reflejar tu carácter. Ayúdanos, Señor, a poderlo hacer. Y si hay alguien aquí que aún no tiene la seguridad de que al morir va a estar en tu presencia, si aún no ha tenido un encuentro personal contigo, yo te pido, Señor, que tú le ayudes para poder ejercer esa fe que salva, tomar la decisión de creer en Cristo como su único y suficiente Salvador, ponerse a cuentas contigo y recibirte en su corazón. Así, con rostros inclinados y ojos cerrados, habrá alguien que en esta mañana dice: pastor, sinceramente, siendo sinceros, yo no sé qué va a pasar conmigo cuando muera. No estoy seguro si voy a ir al cielo, pero me gustaría tener esa seguridad. Es por eso que creo que Cristo es el único que me puede salvar, que Él murió en una cruz por mí y al tercer día se levantó de los muertos, y que en Él tengo el regalo de la vida eterna. Es por eso que quiero creer en Él, estoy decidiendo creer. Quiero ponerme a cuentas con Dios, estoy arrepentido por mis pecados, quiero que Él me perdone y que entre a morar en mi corazón. ¿Habrá alguien que en esta mañana le gustaría recibir a Cristo, tomar esta decisión? Si es así, ahí en tu lugar, te invito a que levantes tu mano y la vuelvas a bajar. Me gustaría hacer una oración por ti. ¿Habrá alguien que dice: pastor, ore por mí, yo quiero recibir a Cristo? Esto no es un compromiso con la iglesia, este es un compromiso con Dios, con el Padre Celestial que te está guardando, que quiere tener comunión contigo, que quiere tener una relación, que quiere que tú seas su hijo, porque dice en Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Habrá alguien que dice: pastor, yo quiero recibir a Cristo, ore por favor conmigo. ¿Puedes levantar tu mano y volverla a bajar? Me gustaría hacer una oración por ti. ¿Habrá alguien que dice: pastor, ore por mí? Yo no quiero presionar, solamente quiero dar oportunidad. Por si hay alguien que está tal vez ahí luchando en su mente y en su corazón, Dios, el Cristo, está llamando a la puerta de tu corazón. Él quiere ser parte de tu vida, Él quiere entrar, pero Él no lo puede hacer si nosotros no se lo permitimos. Él es todo un caballero que respeta nuestra voluntad. Es por eso que nosotros necesitamos pedírselo. Es por eso que nosotros necesitamos abrir nuestro corazón para que Él entre. ¿Habrá alguien que dice: pastor, ore por mí? Aquí está mi mano, yo quiero recibir a Cristo como mi Salvador personal. ¿Habrá alguien que lo quiera hacer? Bien, si eso significa tal vez que todo lo hemos hecho, gloria a Dios. Pero si tú todavía no lo has hecho, tal vez que estás en la grabación, en la transmisión, y te gustaría recibir a Cristo, yo te invito a que tú repitas esta oración y que se lo pidas al Señor. Señor Jesucristo, reconozco que he pecado, que he hecho lo malo delante de tus ojos. Por favor, perdóname. Estoy arrepentido. Limpia mi corazón. Creo que tú moriste en la cruz para salvarme. Es por eso que en este momento te abro la puerta de mi corazón para que entres, me salves y me des el regalo de la vida eterna. Gracias, porque sé que conforme a tu palabra, tú lo has hecho. Y si usted hizo esta oración, gloria a Dios. Vamos a estar orando para que el Señor le siga ayudando, pero también esta invitación es para todos los padres que estamos aquí. Estamos siendo buenos ejemplos para nuestros hijos. Verdaderamente somos un modelo a seguir. Nuestro modelo es el Padre Celestial, pero somos de ejemplo a ellos. Tal vez hay cosas que cambiar en nuestra vida, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de hablar, de conducirnos, de comportarnos. En este Día del Padre, qué bendición sería sin duda si tomamos una decisión de ser mejores padres y honrar a nuestro Padre Celestial, siendo, ¿verdad?, un digno ejemplo de Él. Que estamos imitando a nuestro Padre Celestial, que estamos siguiéndole a Él. Habrá algún papá tal vez que dice: pastor, ayúdame a orar.
Yo estoy tomando la decisión que el Señor me ayude a ser un mejor padre. Que el Señor me ayude a seguir haciendo los ajustes necesarios en mi vida, a cambiar lo que debo cambiar. ¿Habrá alguien, puedes levantar tu mano? Me gustaría orar por ti. ¿Habrá algún papá que dice, pastor, ore por mí? Yo quiero ser un mejor padre. Quiero ser un mejor ejemplo para mis hijos. ¿Habrá alguien? Gracias a Dios. ¿Habrá alguien más que dice, pastor, ore por mí? Yo quiero ser un mejor papá. Que el Señor me ayude para poderlo hacer. ¿Habrá algún otro papá que quiera levantar su mano y pedirle al Señor que el Señor le ayude a poder ser ese padre? Gracias a Dios. ¿Habrá alguien más que dice, pastor, ore por mí? Gracias a Dios. Padre bendito, los padres que estamos aquí presentes, te queremos pedir que tú nos ayudes para ser los padres que tú has planeado que seamos. Que tú nos sigas transformando y moldeando. No es fácil ser papá. Sabes la lucha, tú conoces la lucha con la cual nos enfrentamos día con día. Sin duda que todo muchas veces está en nuestra contra, porque el enemigo sabe que si las cabezas caen, la familia se quedará desprotegida y seguirá siendo afectada, como hoy lamentablemente lo podemos ver. Ayúdanos a ser esos padres que te honren y te glorifiquen, esos padres que están siendo moldeados, esos padres que están siendo transformados.